queridos estudiantes saberistas, continuamos en la segunda parte de hoy jueves, la segunda parte de Saberistas TV, de hoy jueves 8 de abril. Vamos con nuestro taller de lenguaje. Ya se los compartí por WhatsApp, ya también está en Classroom. Y hoy vamos en lenguaje a escribir un cuento. Vamos a escribir un cuento. Hemos hablado muchísimo sobre los cuentos en las últimas clases. Hemos leído algunos cuentos. Hemos aprendido también a cómo comprender mejor los cuentos, hacer preguntas sobre ellos para analizarlo. Hemos aprendido las partes de un cuento, ¿verdad? Que tiene un inicio, que tiene un nudo, que tiene un desenlace. Hemos aprendido que hay lugares, hemos aprendido que hay tiempos, hemos aprendido que hay personajes, ¿verdad? Entonces hoy ya nos corresponde hablar sobre cómo escribir nuestro propio cuento. Entonces esta guía nos está haciendo esa invitación y nos recuerda algunas cosas y elementos importantes para poder escribirlo y que quede genial, que tenga mucha magia. Lo primero para escribir un cuento es reconocer quiénes son los personajes. De esa manera nosotros tenemos que colocar personajes en la historia. ¿Quiénes van a definir quiénes son esos personajes? Tú los defines. Puedes buscar los personajes que tú quieras. Por ahí en alguna clase ya elaboramos algunos personajes, ¿lo recuerdan? Bueno, si quieres puedes utilizar esos personajes o puedes utilizar cualquier otro. Puedes utilizar una momia, puedes utilizar un perrito, puedes utilizar un árbol, puedes utilizar el sol, puedes utilizar a un niño, a una niña, puedes utilizar a un profesor también, puedes utilizar cualquier cosa, un carro loco, un cirquero, un león hambriento, un león juguetón, un león enfermo, o puedes colocar cualquier otro tipo de personaje que sea un animal o una persona o un objeto. Por ejemplo, hay historias de juguetes, por ejemplo. Entonces, los juguetes serían los personajes. Son muchísimos los personajes que se pueden inventar para ese cuento. Luego tenemos que mencionar dónde ocurrirán los hechos. A esos personajes hay que colocarlos en un lugar. En una habitación, en una casa, en un colegio, en un parque, en una montaña, en un hospital, en una playa, ¿verdad? Son muchísimos los lugares, o los podemos sacar del planeta Tierra, los podemos colocar en Marte, en Júpiter, en el Sol, en la Luna, en cualquier lugar, en un castillo, por ejemplo, ¿verdad? Son muchísimos los lugares. Entonces, esos personajes los tienen que colocar en algún lugar. Ustedes se imaginan el lugar que quieran, un paraíso, un volcán si quieren. ¿Cómo iniciaría la historia? Ustedes tienen que presentar a los personajes. ¿Cómo terminaría el cuento? Ustedes tienen que presentar a los personajes y luego esos personajes se meten en algún tipo de dificultad que tienen que solucionar. Cuando solucionan esa dificultad, entonces es cuando colorín colorado el cuento se ha acabado, ¿verdad? Cuando finaliza la historia. Entonces nos dice la guía la escritura de un cuento. Recuerda que un cuento es un tipo de narración en la que a unos personajes les ocurre un conflicto o dificultad que finalmente solucionan. Esos personajes actúan en un determinado lugar. Al escribir un cuento debemos tener presentes estos elementos y organizar la narración en una iniciación, luego en un nudo y al final en un desenlace. Entonces, hoy vamos a empezar la creación de nuestro cuento. No tiene que ser un cuento muy largo, puede ser un cuento que sea corto, pero lo importante es que tenga personajes, por lo menos 2 personajes, aunque pueden ser más, que estén en un lugar determinado y que esos personajes les ocurra algo, ¿verdad? De tal manera que la historia, que el cuento tenga un inicio, un nudo, que es cuando se les presenta el problema y lo solucionan, y un desenlace. Y así, finalmente, escribimos el cuento. Y le colocamos un título, por supuesto, un título, un nombre a ese cuento. Chicos, esto lo vamos a profundizar un poquito más en nuestra clase por Zoom. Nos vemos ahora, ya creo que en 30, 20 minutos. Ustedes mientras tanto estarán viendo estos videos. Un abrazo y ojo que hoy tenemos una actividad importante en ciencias naturales, así que no se pierdan la clase por Zoom del día de hoy. Un abrazo, chao.